Un gusto de saludarles a una nueva reflexión. Gracias por acompañarnos todos los días en estas reflexiones de 10 a 15 minutos que solemos hacer permanentemente. Hoy día vamos a hablar de que más vale divorciada o divorciado que mal casado o casada. Se ha repetido hasta la saciedad un concepto que he insistido en muchas ocasiones, que no es bíblico, que no tiene fundamento lógico ni racional, pero que muchos legalistas y gente que manipula la Biblia lo utiliza, que es creer y sostener que el matrimonio es indisoluble, cosa que es falsa, o sostener que la única causal para divorcio es el adulterio, cosa que también es falsa. He preparado materiales largos, reflexiones de media hora que hago los días sábados, donde explico en detalle algunos de los versículos y su mal uso en relación con el divorcio. Mucha gente con una crueldad digna de gente torturadora le dice a otras personas que están viviendo situaciones horribles: tienes que quedarte en esa relación, no importa lo que ocurra, porque tú decidiste casarte, y si decidiste casarte, esa es tu condena y ese es tu martirio y se acabó. Y lo dice gente que dice que ama a Dios, lo dice gente que dice que cree en las Escrituras, demostrando con eso una barbarie, una irracionalidad absurda. El divorcio nunca fue tema en la Biblia, nunca ha sido tema para los judíos. Cuando yo doy ese argumento, algunos dicen: yo no tengo nada que ver con los judíos. Claro que tienes que ver si todo el cristianismo está basado en los planteamientos del judaísmo clásico. El Antiguo Testamento, ¿qué crees que es? Es la representación del pensamiento judío, y esa representación es importantísima para entender la mentalidad de todos los discípulos, que en su mayoría, 10 por lo menos, fueron judíos. Jesús fue judío, Pablo fue judío. Por lo tanto, su estructura mental, su visión de mundo está basado en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo habla aparentemente en contra del divorcio, no lo hace en contra del divorcio, sino en contra de aquellos que no dan carta de divorcio, un tema que he explicado en extenso en otra ocasión. Lo que quiero referirme ahora es a esa pretensión absurda, a esa actitud irracional de líderes religiosos irresponsables, y quiero decírselo con todas las letras a algunos pastores y a algunos sacerdotes que demuestran cero, pero cero empatía con el dolor ajeno, que le dicen a varones y a mujeres: te tienes que quedar en ese matrimonio porque el divorcio no es opción. O creyendo que están demostrando empatía, les dicen: ¿te puedes divorciar? Claro, porque no siempre es posible mantenerse en algunos matrimonios. Pero si la persona con la cual estabas casado no se muere o no hay adulterio, tú estás condenado o condenada a mantenerte sola o solo permanentemente, porque Dios detesta el divorcio. Falso, Dios no detesta el divorcio. Dios detesta una práctica abusiva que existía especialmente de varones hacia mujeres, que era el repudio. Eso sí lo detesta Dios, porque Dios detesta todo acto de violencia. Pero Dios es claro, en Deuteronomio 6, si un matrimonio no resulta, divórciate, crea carta de divorcio para poder volver a casarte. Yo creo en el divorcio y creo en el nuevo matrimonio. De hecho, como pastor, he casado a varias parejas de gente que no han podido ser casadas simplemente porque sus congregaciones creyeron que ellos son tan santos que no pueden participar en algo así. Es una cuestión de hipocresía, pero del porte de un buque, como decía mi madre. Porque, como dice Jesucristo,
cuelan el mosquito y se tragan el camello, porque sí aceptan otras cosas. Yo hice un escrito apoyando una publicación de Adventist Today Latinoamérica de reprensión y de denuncia frente a escándalos de corrupción en una unión en México, y algunos callan. No, es que a la obra no se la puede criticar. No, es que nosotros no podemos decir nada sobre eso. Pero sí criticas al que decide divorciarse porque ya no aguanta más. Oh, ¿cómo es posible? Y rasgas vestiduras, pero con los otros sinvergüenzas te quedas callado. Eso es doble moral. Eso es simplemente no entender a Jesucristo, que les dijo a esas personas: hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Porque eso es lo que son cuando se tragan el camello y cuelan el mosquito. No puedes, no debes quedarte en una relación donde estás siendo destruido o destruida. Y algunos dicen, bueno, pero que hay que quedarse por los hijos. Ni por los hijos. Está demostrado, lo demostró Judith Wallerstein en una serie de estudios que duraron 40 años, que los hijos que más sufren, los hijos que más son dañados emocionalmente, son aquellos que se quedan o que los obligan a quedarse en relaciones donde los padres se llevan mal, hay tensión, hay peleas, hay discusiones, y finalmente nunca se divorcian, llevando un ambiente tóxico y una relación verdaderamente infernal. Divórciate si lo que estás viviendo no es lo adecuado, y busca a otra persona para construir una vida, porque Dios dice claramente que no es bueno que el ser humano esté solo o que esté sola. Pero no te quedes en una relación que te puede destruir. Algunos tenemos el privilegio de tener vínculos que nos han permitido vivir casados con S, no con Z, durante años. Yo llevo 40 años de matrimonio y felizmente, pero hay personas que al año ya se dan cuenta de que esto no va a funcionar. Hay gente que sufre horrores, gente que aguanta lo que no debería haber aguantado ni un día. Yo le decía hace poco a una mujer que aguantó un matrimonio de 25 años, ¿cómo has podido soportar 25 años de una relación tan destructiva? Porque eso no es sano. Así que es preciso pensar en ti, en tu salud física, en tu salud emocional. Y si tienes hijos, construir una relación con tus hijos protegiéndolos de ambientes tóxicos que eventualmente puedan dañarlos. Así que, aunque me llaman a mí pastor divorcista, que no lo soy porque yo creo en el matrimonio, pero también creo firmemente que quedarse en malas relaciones es simplemente verse afectado de por vida. Más vale divorciarse que estar mal casado o mal casada. Quiero sugerirles un libro de una autora que ya les he sugerido algunos libros, la doctora Marie-France Irigoyen. Tiene un apellido español, pero ella es francesa. Es una psiquiatra francesa que se ha dedicado casi todo su trabajo profesional al problema de la violencia y del abuso. Y este es un ensayo muy reflexivo, el abuso de la debilidad y otras manipulaciones. Y habla de cómo se abusa de las personas por su debilidad. La primera parte habla del abuso de debilidad y la manipulación. En la segunda parte habla de las víctimas potenciales del abuso de debilidad. Y en la última parte habla de los manipuladores y los impostores. ¿Cómo es posible reconocerlos? ¿Cómo es posible desvincularse? ¿Cómo alejarse? Un muy buen libro, no es de fácil lectura porque es una psiquiatra, utiliza muchos términos que son propios de la psiquiatría, pero que es fácil hoy día utilizando un diccionario profesional, porque hay muchos diccionarios en internet de psiquiatría, de psicología, y saber qué significa. Pero es un muy buen libro. El abuso de debilidad, cómo se abusa de personas que por su debilidad natural o
creada terminan quedándose en vínculos tóxicos que finalmente dañan no solamente a esa persona, sino a las generaciones que vienen. Ha sido un gusto de saludarles, que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.